¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos a estar aquí con un nuevo Design Diary. Sabéis que es una sección que empecé este año para dar un poco a conocer lo que es estudiar diseño, que es lo que estoy estudiando yo desde hace 3 años. En este caso quería enseñaros un poco o llevaros conmigo durante las semanas finales del trimestre, que son las semanas para mí más emocionantes porque es cuando se acaban todos los proyectos y puedes ver pues el resultado de todas las semanas de trabajo y de todas las horas invertidas en dar forma a estos proyectos. Pero como sabéis, y si no ya os lo explico y os lo demuestro yo, son semanas muy agobiantes también. Cada cosa buena tiene también sus cosas malas y es verdad que las semanas de entrega suelen ser semanas de no parar de trabajar, de solo trabajar, de no hacer casi nada más que tareas de la uni y qué cosas de la uni, estar todo el rato pensando, acabando detalles, siempre surgen imprevistos que te hacen pues tener que repetir cosas, tener que volver a empezar, tener que replantear de sistemas y esto pues obviamente, como entenderéis, complica un poco el poder estar pendiente de, por ejemplo, pues grabar o poder estar pendiente de hacer muchas otras cosas que me gusta hacer aparte de la universidad, que es algo que también me gusta mucho. Así que como imaginaréis, pues es muy difícil estar grabando paralelamente, más que nada porque casi todos los días acaban siendo iguales. Aparte de ir a clase, pues al llegar a casa es trabajar hasta que se hace de noche, luego ir a dormir y levantarte temprano para volver a seguir trabajando. Así que nada, os dejo estos clips de estos días para que veáis un poco mientras os cuento esto. Obviamente, como habréis notado, como entenderéis después de esta larga explicación, me ha sido imposible grabar un blog como tal en el formato que entendemos como blog o como diary. Entonces he decidido también que os voy a hacer un pequeño Q&A de preguntas. En este caso no he puesto ninguna cajita en Instagram ni nada, pero sí que es cierto que siempre y sobre todo durante este último trimestre he estado recibiendo bastantes preguntas en torno a mi carrera y entiendo pues que hay bastantes cosas que no quedan claras porque es una carrera de la que a veces se habla poco. He cogido estas preguntas como más frecuentes y las que me han parecido más interesantes de las que me habéis hecho últimamente y algunas que ya tenía en mente contestar, que también me hacéis siempre preguntas y me encanta que me preguntéis la verdad y poder ayudaros. Así que nada, las voy a contestar. Nos despedimos ya de esta parte de mini blog para empezar con las preguntas, que espero como siempre que os ayuden muchísimo si estáis pensando en estudiar diseño o queréis saber un poco más sobre qué va esta carrera. Y obviamente, como siempre, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier cosa, me la podéis preguntar siempre por aquí, por comentarios, por Instagram. Estoy encantada de ayudaros y a mí me fue muy bien en su momento poder preguntar y que me ayudaran pues personas que estaban estudiando en ese momento lo que yo quería estudiar. Entonces voy a empezar con las preguntas que son bastante básicas y bastante generales. Bueno, al final son como las preguntas que más se han repetido durante este trimestre, que sí que he empezado como a compartir más cosas sobre la carrera y por eso pues os han surgido estas dudas. Entonces, nada, voy a contestarlas obviamente desde la perspectiva de una persona que no ha acabado la carrera. Yo estoy en tercero, son 4 años, esto es una pregunta, pero aprovecho para contestarla ya. Son 4 años de carrera, yo estoy en tercero, entonces creo que ya tengo como la suficiente experiencia o el suficiente recorrido dentro de la carrera como para poder contestar estas cosas con perspectiva. La primera pregunta que he recibido un montón este trimestre es ¿qué estudias? Y, o sea, puede parecer un poco obvia. Yo al principio pensaba como, jo, ¿por qué me preguntan esto? Sí, o sea, yo he dicho siempre que estudio diseño, tal, pero este trimestre está haciendo una optativa de diseño de espacios. Entonces, como lo que colgaba y lo que enseñaba se parecía muchísimo a cosas de arquitectura. Entonces mucha gente como que me preguntaba, tal, ¿estás haciendo arquitectura? ¿Qué estás estudiando? Como que había un poco de confusión, ¿vale? Entonces lo quiero aclarar. Yo estoy estudiando diseño, en concreto estoy haciendo diseño de producto, que muchas veces también se conoce como diseño industrial, pero este año en tercero empiezan lo que se llaman las optativas, que son asignaturas, en mi caso, en mi carrera, que tú puedes elegir de otras menciones del diseño. Entonces, las menciones del diseño, para que nos entendamos, son como los tipos de diseño que existen, para decirlo así como un poco más, de una forma más entendible. Entonces, este año en tercero ya podíamos como elegir asignaturas
de otras menciones. A mí el tema diseño de espacios, arquitectura, diseño de interiores es algo que me flipa. Pero bueno, la pregunta es ¿qué estudias? No nos vamos a ir por las ramas, así que estoy estudiando diseño de producto, que es básicamente diseñar objetos. O sea, para que nos entendamos más, como es que tengo que, o sea, no puedo usar como vocabulario técnico porque al final, si uso vocabulario técnico, hay mucha gente que no me va a entender. Entonces, diseño de producto es básicamente diseñar objetos, o sea, cualquier objeto que está en vuestra casa, que veis aquí a mi alrededor, es diseño de producto. Otra pregunta que me hacéis bastante es si la carrera es muy técnica y muy teórica. Sí que es verdad que el primer año hay asignaturas de teoría, o sea, de historia del diseño, porque al final tú como diseñadora pues tienes que tener unas bases, tienes que conocer pues de dónde venimos y pues un poco predecir hacia dónde vamos. Entonces sí que es verdad que el primer año es como hay más teoría y todo está más enfocado como a meterte un poco en el mundillo, pero luego no tienes asignaturas teóricas como tal. En todos los proyectos obviamente hay como parte de teoría porque al final te tienes que informar pues de lo que estás haciendo, te tienes que informar de otros proyectos que ya existen, de otros diseñadores que tratan temas similares o ese mismo tema, tienes que ver pues cómo lo abarcan, o sea, hay mil cosas que puedes aprender y que puedes como buscar, y esta parte de research sí que es verdad que no desaparece nunca para mí, pero la haces tú mismo, entonces depende mucho de hasta donde tú quieras llegar. O sea, si tú quieres pasarte una semana haciendo research, obviamente vas a como conseguir mucha más información o vas a aprender mucho más que una persona que se pasa un día o dos haciendo research. Entonces es como que un poco lo que tú aprendes teórico y técnico depende bastante de ti. Y luego temas técnicos, o sea, obviamente siempre hay temas técnicos porque al final estás diseñando un producto, un espacio, o sea, estás diseñando cosas que van a ser usadas por un usuario, entonces tienes como que tener en cuenta aspectos técnicos, pero no es como por ejemplo arquitectura, que tienes física, tienes cálculo de estructuras, tienes mates, o sea, no hay nada de esto en mi caso, en mi carrera. No tenemos ninguna asignatura que sea de este tipo como más técnica. Y esta pregunta va muy ligada con otra que es si se puede hacer la carrera viniendo del tecnológico o el social. Sí, o sea, completamente. Yo tengo amigos que vienen del tecnológico, tengo amigos que vienen del social, tengo amigos que vienen de una carrera anterior. Si vienes del social o del tecnológico, seguramente te cuesta un poco más al principio adaptarte y tengas que echarle pues unas cuantas horas más, pero sí que es verdad que creo que es una carrera a la que echándole ganas y echándole horas es fácil adaptarse, y obviamente pues eso siempre depende de cada uno, pero creo que es más importante, por ejemplo, ser creativo y tener pues este punto de vista como de persona creativa, que no el bachillerato de donde vengas o como cuál es tu background antes de haber empezado la carrera. Luego otras preguntas que se repiten mucho son sobre el tema material, o sea, comprar material, qué materiales se usan, qué te piden, y todo el tema pues de cuánto dinero te gastas o pues qué inversión tienes que hacer cada trimestre en tema materiales. La respuesta a esta pregunta es que depende muchísimo de cada persona, depende muchísimo de cada grupo. Pues al final también se trabaja mucho en grupo, que esto es otra pregunta. Entonces, lo que es el tema gasto normalmente va dividido, pero igualmente, o sea, te gastas dinero, y esto es una realidad de la que quizás no se habla mucho porque nos cuesta un poco pues hablar del tema dinero, pero es una realidad, o sea, se gasta dinero en material porque al final tú tienes que hacer, previo a hacer un producto, por ejemplo, en mi caso tienes que hacer un montón de prototipos, entonces no es tanto quizás lo que te gastas en el resultado final, que obviamente pues es en lo que la gente suele como invertir más, porque el resultado final pues tiene que estar lo mejor posible y ser lo más realista posible, sino que también hay como un gasto añadido de toda la parte de prototipado, de probar acabados, de probar materiales. Entonces sí, es una carrera donde quizás se gasta más dinero que en otras carreras que no requieren pues eso, o sea, compra de material, pero otra vez es algo que depende muchísimo de cada persona y de lo que pues cada estudiante quiera invertir en su proyecto al final. Me preguntáis también si se trabaja mucho en grupo. Sí, es una carrera en la que se trabaja muchísimo en grupo, y creo que esto es algo muy positivo en el sentido de que se genera intercambio de conocimientos, se genera pues nuevas amistades, nuevas relaciones.
y aprender realmente lo que es trabajar en grupo en un proyecto, como lo harás en el futuro, porque al final te están preparando para lo que vas a hacer o lo que se supone que quieres hacer cuando acabes la carrera. Entonces sí, casi todo lo que se hace a partir de que tú te especializas en una mención son trabajos en grupo. Hay algunos individuales y depende obviamente pues de cada mención, de cada carrera, de cada universidad, pero normalmente, en mi caso al menos, se trabaja casi siempre en grupo. Y eso creo que es súper enriquecedor porque más allá de lo bueno que seas tú en tu carrera, saber comunicarte bien con las personas, saber aceptar distintos puntos de vista, saber valorar el trabajo de los demás y también cómo saber valorar tu trabajo dentro de un equipo. Creo que son valores que al final luego te van a servir muchísimo cuando entres al mundo laboral y que es súper importante, la verdad, tenerlos. También me preguntáis mucho sobre los programas que utilizo, entonces esto es un poco distinto en cada mención, pero así como de base, todos utilizamos los programas de Adobe, que serían, pues, por ejemplo, Illustrator para dibujar, InDesign, Photoshop y todos estos programas. Y luego en cada mención pues se usan programas distintos. En producto, por ejemplo, trabajamos también con Rhino, trabajamos con Keyshot, trabajamos a veces incluso con AutoCAD, o sea, eso depende muchísimo de cada mención y también de las necesidades que tenga cada proyecto. Pero sí, en producto se utilizan principalmente estos. Esta pregunta va muy relacionada con qué ordenador tienes, qué ordenador se necesita. La he incluido porque creo que esto es importante saberlo. Yo cometí un error que es dejarme llevar como por lo que se suponía que se tenía que tener para estudiar diseño. O sea, hay mucha gente que habla de que para estudiar diseño se necesita un Mac, porque sí que es verdad que las pantallas del Mac son las que mejor, son las que expresan mejor los colores en comparación con la realidad. Es decir, cómo tú ves un color en la realidad y cómo lo ves en el ordenador cambia. O sea, cuando tú imprimes una cosa siempre será diferente, un poco diferente de cómo la tenías en el ordenador. Y Apple sí que es verdad que, o sea, es una marca increíble y por eso los colores que tú ves en pantalla son como lo más realista. Entonces no le quiero quitar mérito a los Macs ni a Apple porque es una marca increíble y la verdad es que, o sea, cómo funcionan sus productos es increíble. Pero sí que es verdad que muchas veces te aconsejan mal con esto y te dicen que te compres un Mac porque el Mac es el que mejor funciona. Si tienes un móvil iPhone encima lo puedes como emparejar con tu ordenador y tener pues todo junto en iCloud, pero lo que no te cuentan es que muchos de los programas que utilizarás en diseño, por ejemplo, de producto o diseño de espacios, son programas que están diseñados para ordenadores Windows y ordenadores que tienen muchísima más como capacidad de aguantar estos programas. Entonces te puedes encontrar con que tú tienes tu Mac precioso, ves los colores súper bien a la hora de maquetar 10 de 10 y el funcionamiento que tiene 10 de 10, pero empiezas a trabajar con Rhino, Keyshot, AutoCAD y todos estos programas que están pensados para un ordenador con mucha más potencia y un ordenador con un PC, y ya empiezas a ver como que el ordenador va más lento, le cuesta más tirar, tiene que hacer mucho esfuerzo para hacer funcionar estos programas. Entonces, no sé, o sea, yo os recomendaría en este caso que que os esperarais un poco a compraros un ordenador. No hace falta empezar la carrera el día 1 llevando ya como tu ordenadorcito en clase, que yo esto es el error que cometí. Pero sí que es verdad que en esto quiero como hacer como muchísimo hincapié en que preguntéis antes a los profesores, preguntéis a gente que haya hecho la carrera, pero que haya hecho la mención que vosotros queréis cursar y que os informéis porque vais a tener que hacer una inversión y creo que vale la pena como esperarse un poco y estar bien informado y comprarte un ordenador que te dure toda la carrera y que no te encuentres que estás en un punto en el que tu ordenador ya como que no soporta los programas, no soporta las actualizaciones y tengas que volver a gastarte dinero en otro ordenador que de otra manera podrías haber evitado, o sea, que es un gasto que de otra manera podrías haber evitado. Y luego, esto no es una pregunta, pero creo que fueron 3 o 4 chicas y un chico que estuvimos hablando de un tema que creo que también es importante como hablar y me apetece incluirlo en este vídeo, que es el tema de, es como
que es un tema que es un topicazo y yo lo sé, y me sabe mal que a día de hoy aún siga como existiendo, y es el miedo a estudiar alguna cosa artística, o miedo por parte de la familia. O sea, miedo por parte de la persona normalmente no lo hay, o no lo hay tanto, porque al final los que queremos estudiar cosas artísticas tenemos claro que es porque se nos da bien, porque nos gusta, porque nos hace disfrutar de lo que estamos estudiando y porque nos apetece estudiar eso, sino normalmente es como un miedo más como de la familia de ¿estás seguro que te vas a meter a estudiar algo relacionado con el arte? Porque el arte no tiene salida, porque tal. Aquí el único consejo que os puedo dar, o sea, yo tuve la gran suerte de que en mi familia siempre, o sea, mi abuelo era artista, a mi padre le encanta el arte, siempre desde casa como que me han inculcado un montón el amor por el arte, y aquí me cuesta un poco como deciros qué hacer, porque es una decisión que yo tuve mucha suerte de poder tomar con total libertad, pero sí que creo que es muy importante informarse antes de empezar cualquier carrera, y en este caso pues aún más, y si hace falta pues justificar cualquier cosa a las familias, a los padres, a las madres, estar informado, tener bien claro, haber comparado distintas universidades, poder justificar bien. Y esto es algo que yo lo he hablado con amigas mías que a veces me dicen, es que yo estaría haciendo diseño, pero estoy haciendo otra carrera porque creo que no tiene tantas salidas, o porque me da miedo hacer diseño. Y es como, o sea, realmente tu carrera, o sea, realmente una carrera son 4 años de tu vida que tú estás estudiando lo mismo. O sea, no es como en la ESO o como en bachillerato, que tú vas como estudiando distintas cosas. O sea, son 4 años como mínimo de tu vida que estás estudiando una sola cosa. Entonces aseguraos, por favor, de que esta cosa que vais a empezar a estudiar y que vais a pasar, pues o vais a invertir todos estos años estudiando, es una cosa que os gusta, que de verdad os hace feliz, y que este sea como vuestro motivo para convencer a quien tengáis que convencer, si tenéis la mala suerte de que tenéis que convencer a alguien. Y que creo que al final las salidas que tiene una carrera, o el éxito que tienes al acabar una carrera, no depende de qué es esa carrera, sino de cuál es tu intención, las ganas que le pones, las horas que le echas, y cómo de bueno te conviertes en eso que has estado 4 años estudiando. Así que nada, estas son las preguntas por hoy. Espero haberme hecho entender bien, que hayáis aprendido cosas, espero haberos dado información útil. Y nada, como siempre, cualquier duda que tengáis, sabéis que me podéis comentar y hablamos, me podéis preguntar por Instagram, me podéis preguntar aquí por YouTube. Estoy encantada de ayudaros a resolver cualquier duda. Y nada, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Chao!